Buenos días, jóvenes. En este día de hoy, en este video, les voy a explicar las funciones trigonométricas en un triángulo rectángulo. Como pueden ver aquí, les muestro un triángulo rectángulo. Vamos a identificar primero los elementos. Los elementos serían el lado A y el lado B forman los catetos del triángulo y son los lados que forman el ángulo de 90 grados. Recuerden que la suma del ángulo A más el ángulo B debe dar 90, ¿sí? Y en este caso la hipotenusa va a ser representada con la letra C. Para que ustedes encuentren las funciones trigonométricas, necesitan las tres medidas del lado, tanto el cateto 1 como el cateto 2 y tanto la hipotenusa. En dado caso que les haga falta uno de los elementos, lo buscan ustedes utilizando el teorema de Pitágoras que vimos en la clase pasada, ¿sí? Una vez que ustedes ya encuentren con el teorema de Pitágoras cómo encontrar el cateto o cómo encontrar la hipotenusa, pues ustedes lo van a tener. Si van a buscar la hipotenusa, pues van a poner ustedes esta fórmula, que es la hipotenusa al cuadrado más el cuadrado de los dos catetos. Pero si van a buscar un cateto, pues van a poner en este caso la siguiente fórmula, que es esta: a cuadrada es igual a c cuadrada menos b cuadrada. No se los olvide entonces, cuando es hipotenusa se suman los dos catetos y ya se encuentra el valor. Y cuando vayan a buscar un cateto, puede ser a o puede ser b, igual a la hipotenusa se le resta el otro cateto y ya tienen ustedes esto. Ahora, con respecto al ángulo A, el ángulo A tiene un cateto opuesto. ¿Cuál es el cateto que está enfrente? El cateto opuesto va a ser entonces el lado BC, que en este caso lo vamos a llamar el lado A. Si estoy hablando del ángulo adyacente, el ángulo adyacente es el que está en línea con el ángulo. En este caso, con el ángulo A es es el lado B, que nosotros lo representamos como AC. Obviamente por la hipotenusa es la hipotenusa siempre va a estar enfrente del ángulo de 90 grados, ¿sí? Ahora, si estoy hablando, si les piden las funciones de este ángulo B, va a cambiar. ¿Cuál está enfrente? Este va a ser el cateto opuesto. Este va a ser el cateto opuesto, que es la B. Y el cateto adyacente, o que está en línea con el ángulo B, pues va a ser, en este caso, la A. Si se dan cuenta, el único que no cambia es el cateto y la hipotenusa, ¿sale? Bueno, ahorita les voy a explicar rápidamente las definiciones de cada uno. Si estoy hablando del ángulo A, entonces es cateto opuesto entre hipotenusa. Ustedes van a poner A entre C, lo dividen y ya tienen. Coseno, cateto adyacente, en este caso es la B, entre la hipotenusa, que es la C. Lo dividen y ya lo ponen. Tangente de A, cateto opuesto entre cateto adyacente. Cateto opuesto es la A y cateto adyacente la B. Lo dividen y ya les va a dar los valores. Apréndanse esos tres primeros y ya ustedes van a encontrar los otros tres. Por ejemplo, el recíproco o contrario de seno va a ser cosecante. El recíproco o el contrario de coseno va a ser la secante. Y el recíproco de la tangente es la cotangente. Si ya sabes que seno es cateto opuesto entre hipotenusa, aquí vas a poner el contrario, que es hipotenusa entre cateto opuesto, hipotenusa entre cateto adyacente y acá caco, ¿sí? Recuerden, como lo vieron en tercer año, es coip, caip y coca, y ya los recíprocos son estos. Pues recuerden también un dato adicional: cuando ustedes van a buscar los valores en algún problema, si la x queda arriba, estos dos se van a multiplicar. Si en dado caso no tienen la hipotenusa, pero tienen el ángulo, si la hipotenusa está acá abajo, se va a dividir, o sea, la hipotenusa pasaría acá y el seno pasa acá. Recuerden que para sacar el seno se usan las tablas trigonométricas, o pueden buscar ustedes el valor decimal con su calculadora, y les pido que por favor agarren 4 decimales para que puedan tener el mismo valor todos. Pues de mi parte es todo. Espero que este video les sea de gran ayuda para ustedes y empiecen a hacer las evidencias de este tema. Que tengan un excelente día.